Hola, soy Eduardo Tarrico y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. En este canal vamos a desarrollar una escuela de encuadernación tradicional y artística. La idea es ir compartiendo material gratuito que te ayude en tu formación. Voy a volcar mis más de 13 años de experiencia dando clases en esta escuela, en donde vamos a ir siguiendo los mismos programas que he utilizado siempre en mis escuelas presenciales. Te invito a que nos sigas tanto por las redes sociales, en Instagram, como en Facebook. Y por supuesto, en mi sitio vas a encontrar la escuela online, en donde ya está disponible el primer curso, que es el curso introductorio. Hoy te quiero dejar aquí el capítulo de tipo de libros y encuadernaciones, que es uno de los capítulos que vas a encontrar en el curso introductorio de la escuela. Te invito también a suscribirte al canal y si querés recibir notificaciones podés activar la campanita que vas a encontrar abajo del reproductor. Sin más, te dejo con el curso y espero que lo disfrutes. ¡Hasta la próxima! Vamos a hacer un panorama de algunos tipos de libros que te vas a encontrar y con los que vas a tener que trabajar de formas distintas. El libro más común, más tradicional, de alguna manera moderno, son los que llamamos libros en rústica, que son los libros de tapas blandas, como puede ser este, por ejemplo, que es simplemente un libro que puede ser en cuadernillos o en hojas sueltas y tiene una tapa de cartulina simplemente pegada en el lomo. Esto le llamamos un libro en rústica. La mayoría de los libros actuales, modernos, son de estas características. Después tenemos libros, por ejemplo, como este, que ya son encuadernaciones, pero son encuadernaciones de editorial. Puede ser parte hecha artesanal y parte hecha industrial. De estos tipos de encuadernaciones también hay de lomo recto, lomo curvo, sin sobrecubiertas, pero serían las encuadernaciones de editorial. En algunos casos se llaman también cartoné de editorial. Y después tenemos un grupo de libros que son ya libros mucho más refinados y que son libros de bibliofilia, que en general son los libros más adecuados para hacer encuadernaciones, que por ejemplo podría ser un libro como este. Y si te fijas, este libro está desarmado. Esto quiere decir que está en rama. Cuando está en rama es cuando viene con los cuadernillos sueltos y de alguna manera viene virgen, o sea, no tiene ni siquiera agujeros en el lomo. Esto es un libro en rama. Y dentro de este mismo libro también tenés otra característica que es muy común, que son los libros intonsos. Esto quiere decir que está cerrado. ¿Por qué es esto? Porque imagínate que esto es una impresión artesanal y se hacían las 4 impresiones juntas, con el pliego abierto. Y después esto se plegaba y conformaba el cuadernillo en este caso. Entonces, cuando un libro viene cerrado, se le llama intonso. Y aquí tengo otro ejemplo también de libros de bibliofilia. Este es un libro acá de la Sociedad de Bibliófilos Argentino, que también tiene, ¿ves?, la misma característica. Es un libro en rama. Todos son libros, como podés ver, con papeles hechos a mano en general. Tienen las características de tener, siempre en general van a tener algún grabado, tipografía, está todo hecho con tipos móviles, papeles hechos a mano, como te decía recién, y van a venir en general en rama. Entonces, conceptualmente, estos libros están preparados para ser encuadernados. De hecho, este libro particular está editado por Lepretre. Lepretre fue un encuadernador francés que vino acá a la Argentina y es muy curioso porque en el colofón del libro, el colofón es esta hoja final, digamos, en donde se dan las características del libro, de la edición, del papel, y en este mismo libro directamente ellos te mandan o te sugieren que vayas al atelier de Lepretre, donde podés encuadernar el libro. Eso ratifica este concepto que yo te digo de que estos libros están preparados o fueron concebidos para después ser encuadernados, por eso vienen en rama. Es como un libro virgen en el cual el encuadernador después puede hacer todo lo que quiera porque ni siquiera tiene una costura.
Bien, fíjate que esto tiene acuarelas originales, todas características de este tipo de libros que los llamamos libros de bibliofilia. Y por último, pasaríamos a las encuadernaciones artesanales, que esto es lo que vamos a estudiar en los cursos que vamos a ir desarrollando. Y por supuesto, bueno, aquí hay un trabajo 100% artesanal. Esta es una encuadernación clásica que hice yo, medio cuero con nervios, moderno. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias de nervios contemporáneos y nervios antiguos. Y es una encuadernación clásica, normal, pero todo esto está hecho a mano, todo artesanal. Aquí no hay procesos, más allá de cortar con una cizalla o la utilización de una prensa, no hay procesos de máquinas. Todo este trabajo lo hacemos de forma artesanal. Entonces, es importante empezar a diferenciar estos libros porque por ahí para alguna persona que no conoce nada de encuadernación puede confundirse una encuadernación de editorial con una encuadernación artesanal. Las diferencias obviamente son notorias, pero para eso hay que mirar libros, hay que ir buscando información de ellos y poco a poco te vas a ir dando cuenta fácilmente cuándo una encuadernación es artesanal y cuándo no. Bueno, continuando un poco con la descripción de libros, vamos a hacer un poquito más de historia aquí. Básicamente te voy a dar unas nociones de tipos de encuadernaciones antiguas, después vamos a ir profundizando. Vamos a empezar con una encuadernación en pergamino. Las encuadernaciones de pergamino se las considera como la encuadernación americana. Hay que pensar que la encuadernación, el oficio de encuadernación es un oficio europeo y en América se enseñaban, o los españoles le enseñaron a nuestros indígenas a hacer este tipo de encuadernaciones de pergamino, que son encuadernaciones de pergamino flexibles. Acá podemos ver una que está desarmada. Son encuadernaciones relativamente sencillas en su construcción y sería el representante de lo que es la encuadernación americana. Bien, fíjate que estas encuadernaciones casi no tienen enlomados, solamente se ven todavía restos de las costuras, de las cabezadas, de los enlaces a las tapas, porque estas tiritas que en general son de cuero a la lumbre van enlazadas a las tapas de pergamino. Bien, por supuesto que en estos libros estamos hablando de papeles de trapo. Eso es una gran diferencia del libro antiguo con el libro contemporáneo. ¿Qué quiere decir que es un papel de trapo? Que está hecho, como el nombre lo indica, con trapos de algodón y de lino que se reciclaban en la época y se hacía papel. A partir de 1850 más o menos empieza la fabricación del papel a partir de la madera. Entonces hay un periodo entre 1850 y principios de 1900 en donde combinan las dos tecnologías, papeles de trapo y papeles de madera. Y después el papel de madera tiene el problema que va evolucionando en la fabricación y al principio se le sacaba poca lignina, o sea, no se trabajaba tanto la materia prima. Entonces el papel, hay un periodo de papel, sobre todo de 1900 más o menos a 1930, que son papeles que después se han acidificado mucho por el efecto de la lignina. A partir de ahí va a ser la tecnología reinante, va a empezar la tendencia de la desaparición del papel de trapo y los papeles de hoy en día son todos papeles a partir de madera, pero ya se conoce o se hace mejor el proceso de fabricación, entonces son papeles que perduran mucho más en el tiempo, no como esas primeras fabricaciones, ¿no? Después del pergamino, en la evolución podríamos ver una encuadernación de este estilo, que ya son encuadernaciones, por supuesto, de tapas duras. Y en este caso es una encuadernación de las que llamamos de lomo pegado. ¿Qué quiere decir eso? Que este cuero está pegado directamente sobre el lomo. No hay aquí una lomera de cartulina entre medio. Entonces, si te fijas, este cuero está todo como craquelado. ¿Eso por qué? Es por el movimiento, porque cuando yo abro el libro, el lomo va a trabajar todo el tiempo con el cuero, al compás. Y otro detalle de estas encuadernaciones es que los nervios que estamos viendo aquí son nervios de la costura reales. Es decir, que aquí está la cuerda de costura del libro. Bien, si a esto lo comparamos con una encuadernación más contemporánea como la que veíamos antes, como esta, estos nervios son nervios falsos. Aquí hay una lomera de cartulina,
y este nervio ya es en este caso es una tirita de cuero puesta por encima de la lomera, ya no es la costura real del libro. Esa es la diferencia. Esto podría ser la evolución del pergamino, y después, cuando se quiso hacer un lomo liso, desaparece el nervio, ya el nervio queda oculto, y ahí es donde aparece el aserrado del lomo, que se aserraba con una sierra y se metía la cuerda adentro del lomo. Entonces, por eso este ejemplar, que también es de lomo pegado, no tiene lomera, ves que trabaja junto el lomo, pero ya no ves los nervios porque los nervios están metidos adentro del papel. Lo mismo va a pasar con este pequeño ejemplar, que es de las mismas características. Lomo pegado, que es muy fácil darse cuenta porque trabaja junto, pero ya no existen los nervios, porque están ocultos en la costura con costura a la greca o costura cerrada. Luego podríamos pasar a este ejemplar, que ya es mucho más moderno. Este es un libro ya de finales de 1800 o principios de 1900, y es una encuadernación mucho más moderna. Aquí sí ya hay una lomera de cartulina, ya no existen, las cuerdas siguen estando aserradas, pero ya no hay nervios, y ya este lomo no está pegado, el cuero no está pegado directamente al libro, sino que está pegado en una lomera de cartulina. Este cuero, que se llaman pasta española, es muy fácil de reconocer la época porque es donde más se usó, entre más o menos 1880 y principios de 1900. Entonces yo ya mirando el cuero nada más, ya más o menos puedo datar la encuadernación, y viendo esas otras características que te conté, estoy muy seguro que es una encuadernación moderna. Aquí tenemos otro ejemplo de pasta española, también con las mismas características que te describí recién. Estos libros siguen teniendo la mayoría papeles de trapo, y hay otra característica muy común, que es la identificación de los papeles marmoleados. Estos papeles marmoleados a 2 o 3 colores y con diseños grandes son muy típicos también de la época. Además, también este papel está marmoleado sobre un papel de trapo, con lo cual son todas características que me van llevando a la identificación de estos libros, y que, por ejemplo, en un ejemplo como este, me puedo llegar a dar cuenta que esto es una reencuadernación. No es la encuadernación original de este libro, porque este libro es más antiguo, y esto ha sido reencuadernado, por ejemplo, en mediados de 1800. Y aquí ya pasamos a lo que veíamos antes, que son las encuadernaciones más contemporáneas, y quiero mostrarte algo que es fundamental para el reconocimiento de estas cosas, que es los acabados. La encuadernación contemporánea tiene acabados mucho más limpios, porque la técnica se fue puliendo en el tiempo. Entonces, si nosotros comparamos estas dos encuadernaciones, si bien, como dijimos antes, esta es de lomo pegado y esta es de lomo hueco, como decimos, o con lomera, son encuadernaciones que desde el acabado son muy distintas, porque la encuadernación contemporánea ya se fija mucho más en el detalle técnico, y son encuadernaciones que siempre las vas a encontrar con acabados mucho más finos, más allá de que estos materiales están mucho más viejos, claramente, pero si estuviera en muy buen estado esta encuadernación, igual te darías cuenta de la diferencia, un poco por los acabados del libro. Y para cerrar, te voy a contar un poco las partes de una encuadernación para que empecemos a hablar un mismo vocabulario, y vamos a describir algunas partes de este libro. Por ejemplo, para nosotros esto es la cabeza del libro, la parte superior, la delantera y el pie del libro. Siempre vamos a referirnos a esos 3 planos con esos nombres. Después tenemos el lomo, en este caso un lomo con nervios o con nervadura, en estos casos, por ejemplo, un lomo liso. Y después aquí tenés otros elementos como pueden ser la cofia, que es ese techito que se ve ahí de cuero, que cubre la cabezada. La cabezada es otro elemento muy clave que está por debajo. El sobrante de las tapas le llamamos cejas. Todo este sobrante que ves, que por supuesto está pensado para proteger el libro. Libros antiguos, por ejemplo, se cortaba la tapa junto con el papel, entonces no tenían cejas. Cuando apoyabas un libro sin cejas, el papel estaba contra la estantería, por ejemplo, entonces sufría mucho. La ceja aparece para
proteger el libro. En la encuadernación contemporánea son cejas muy chiquititas. En libros un poco más antiguos vas a encontrar cejas un poco más grandes. Desde el lado interno de la encuadernación, esto es la guarda, el primer papel, que puede ser papel, cuero y otros materiales también, pero lo que está pegado en la tapa cubre la zona del cajo, que más adelante vamos a ver qué es, y esta parte del libro. Todo esto es la guarda. Y después aparece otro concepto, sobre todo en encuadernación contemporánea, que son estas hojas en blanco que ves aquí, que son las hojas de respeto u hojas de cortesía. Fíjate que tiene 4 hojas en este caso, en blanco, y recién ahí empieza el libro original. Todas estas cosas las vamos a ir desarrollando más adelante. Por ahora te quiero comentar un poco las partes del libro, para empezar, como te digo, a manejar un idioma común, que es el que vamos a ir desarrollando durante todos los cursos.